Bienvenidos a Conversaciones 30 Minutos. Soy Olga Jacome del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la invitada del día de hoy es Ana María Bermúdez desde México. Ella es editora del Penguin Random House, grupo editorial en México, y asimismo es la secretaria de redacción de la revista académica Lingüística Mexicana. Anteriormente, en la editorial INCIC, la primera editorial mexicana y la principal casa convertidora de libros impresos a digitales en Latinoamérica, participó como editora junior de libros en diversos formatos impresos y digitales, entre los que se destacan Nueva Historia Mínima de México, interactiva, un ebook interactivo y multimedia coeditado con el Colegio de México. Además, ha publicado textos de investigación, periodísticos y creativos en publicaciones impresas y digitales, entre los que se destaca su coautoría en la antología Al otro lado del espejo y otros cuentos, y el blog Crónicas para enfrentar a la Ciudad de México. Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación a Conversaciones 30 Minutos, y para arrancar me gustaría que nos contaras un poco de cómo llegaste o te acercaste a la crónica. Primero, Olga, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes otra vez. Pues, ¿cómo entra? Pues sí, entra la crónica. Yo escribía antes más ficción, más cuento. Sin embargo, como ya he contado en otras ocasiones, cuando me mudo a vivir a la Ciudad de México, yo soy de una ciudad pues medianamente grande en México, se llama Puebla, y me mudo a trabajar a la Ciudad de México y me empiezo a dar cuenta de todas estas cosas que le pasan a las personas que viven en la Ciudad de México y que son como características propias de la misma ciudad, pero que son parte de la cotidianidad. Y sin embargo, yo como un ojo exterior, una persona que llega nueva a vivir a esta ciudad, pues yo empiezo a percibir cosas que las personas que viven aquí desde hace muchos años o nacieron en esta ciudad, pues no, como tal no percibían, un poco por pues la cotidianidad te absorbe y dejas de ver las cosas que te rodean. Así que pues me empiezan a pasar algunas cosas que me parecen que solo podrían pasar en esta ciudad. Me parecen muy pues interesantes, pero también divertidas, y que mostraban una cara de la ciudad que no es la típica es una ciudad con muchísimo tráfico, mucha contaminación, mucho estrés, como una ciudad muy hostil para vivir, que lo es, pero que tiene unas aristas muy interesantes donde pues esta gran hacinación y conglomeración de personas en un espacio tan reducido hace que se fomenten ciertas circunstancias que para mi gusto me parecían muy interesantes, y dije, bueno, esto hay que contarlo. Pues empiezo a quererlo comunicar, y pues la crónica fue el género en el que me sentí más cómoda para contarlo, porque justo la idea no era hacer ficción sobre lo que sucedía, sino contar esta parte real, pero también no con una mirada tan periodística ni tan formal académica. Yo quería contar un poco lo que sucedía, pero también lo que yo pensaba al respecto, un poco que mi mirada, y dejarle claro al lector o a la persona que me estuviera leyendo que esto que sucedía era importante para mí por ciertas cosas que tenían que ver con mi historia personal o con, no sé, algún dato que justificara por qué era importante esa anécdota y me justificaba el escribir el texto, ¿no? Entonces un poco más o menos por ahí empecé, y pues ha ido un poco creciendo de ser crónicas muy breves que solo se narraba una sola anécdota, un hecho muy particular. Ya después fue evolucionando, y pues ya tengo crónicas un poco más complejas, con más de un evento que se van conectando y todos forman como una unidad temática un poco más completa. ¿Qué se necesita para ser una buena cronista? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Qué hay que ver? ¿Qué no se puede pasar por alto? Creo que la clave es detectar eso de lo que vas a escribir, ¿no?
porque la cotidianidad existe pues en todo el tiempo, a todos nos rodea la misma cotidianidad, y justo la clave del cronista es detectar ese como espacio-tiempo de la cotidianidad que es interesante o atractivo y que te permite hablar de algo más, ¿no? O sea, o que es muy representativo de pues alguna cuestión social, económica, generacional, hay muchos temas, ¿no? Entonces, la clave es detectar qué es lo que qué es algo que te llame la atención y sobre qué vas a escribir. Y luego creo que es importante, sobre todo para la crónica más literaria y no tan periodística, es un estilo, ¿no? O sea, que haya una voz, que se vea la visión del cronista y que no parezca una narración acartonada, ¿no? O muy, muy descriptiva, pesada, depende un poco del cronista, ¿no? Pero hay estilos de todo y un poco es tener esa voz para poderlo, y un tono, ¿no? Para poder narrar eso que cuentas de una manera atractiva para el lector. Bueno, un poco nos contabas que pues, el blog de Crónicas para enfrentar a la Ciudad de México pues también nace de esa óptica de alguien que llega de otra ciudad que no es tan grande, no es tan caótica, no es tan estresante como lo puede ser Ciudad de México. Bueno, claro que yo hablo desde total conocimiento ajeno porque pues nunca he tenido la oportunidad de estar en Ciudad de México, pero sí quiero que nos digas un poco a hoy, ya tomando distancia, con todo ese proceso que hiciste en el blog, ¿qué lectura se puede hacer hoy de esas crónicas de la Ciudad de México? Y más, por ejemplo, en el escenario en el que estamos inmersos en este momento. Claro, pues para empezar, pues eres bienvenida cuando quieras venir a la Ciudad de México. Creo que es una ciudad muy interesante que tiene muchas caras. Entonces, bienvenida cuando puedas venir. En cuanto a lecturas, creo que crónica de la Ciudad de México hay mucha y hay mucha variedad, ¿no? O sea, desde distintos tipos de crónica. En lo personal me gustan más las crónicas literarias y no precisamente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo recomendaría leer a los cronistas en general, a cronistas tanto mexicanos como hispanoamericanos. La verdad es que hay una gran variedad. Puedo hablarles de cronistas mexicanos, podría ser, por ejemplo, Alfonso Reyes, que ya tiene bastante tiempo y es muy conocido, es un clásico de la literatura. Otra cronista más actual, que es bastante internacional, es Fernanda Melchor, con el libro de Aquí no es Miami. Tiene crónicas con un estilo, la verdad, delicioso y disfrutable, muy, no sé, me gusta muchísimo. También hay otros géneros muy cercanos a la crónica que no necesariamente tienen que ser crónica tal cual, sino por ejemplo los ensayos, ¿no? Entonces hay ensayo de Carlos Fuentes, de Monsiváis, no sé, hay muchísimos escritores de ensayo, y lo que pasa con la crónica es que es un género que es un poco complementario, ¿no? Entonces uno puede escribir un reportaje con crónicas, pasajes que son crónicas, o un ensayo que tiene estas partes más pues noveladas, contadas, pero finalmente el hecho central de la narración pues es un hecho real, entonces encaja más bien en la crónica. Así que pues recomendaría leer ensayistas y leer a cronistas en general, ¿no? Y sobre todo cronistas que se enfoquen en temas como populares y pues sí hay cronistas de ciudad, ¿no? De temas urbanos, si les interesa ese corte, ¿no? Pero pues también hay otro tipo de cronistas, ¿no? Más culturales, más históricos, ahora sí que hay para escoger. Bueno, Ana, y un poco tú sabes, esta invitación pues la hace el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y pues hay una pregunta que no nos puede faltar y es, ¿cuál crees que debe ser ese rol que asuma la biblioteca pública frente a la situación actual, frente a lo que nos está pasando? Además porque es un tema generalizado, o sea, no es
que es ajeno a un continente. Todos estamos inmersos en la misma situación. Me parece que el espacio de biblioteca pública es clave en la difusión de la cultura. No solo como este espacio donde se almacena esa cultura escrita a través de los libros, sino también el esfuerzo que se hace de difundir esa cultura, ¿no? Entonces, depende un poco de las condiciones de cada biblioteca en particular y de su acervo, el tipo de acciones que se puedan hacer o no, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, bibliotecas que ya tienen digitalizado su acervo. Entonces, pues eso facilita que la democratización de los contenidos que se tienen, y hay otras que no tanto, ¿no? Sin embargo, el hecho de que uno no pueda presentarse en la biblioteca y sacar el libro que quieres no restringe el espacio de la difusión, que creo que es algo que la red de bibliotecas de Medellín, la verdad es que lo ha hecho de maravilla, y creo que pues parece que la pandemia no ha hecho más que brindarles oportunidades de llegar a más gente, que es algo que siempre se aspira, como a romper las barreras, y pues para empezar yo no estaría hablando con ustedes si no fuera por esta situación. Así que posiblemente sea uno de los grandes beneficios, no por tenerme a mí como tal, sino por la amplitud de contenidos que se pueden difundir, ¿no? Bueno, precisamente hablando un poco como de ese ejercicio que nosotros tenemos en las bibliotecas, en el sistema de bibliotecas, las personas que están interesadas en escribir crónica, ¿qué les recomendarías? ¿Cuáles podrían ser esos primeros textos de acercamiento, por decirlo de alguna manera? Y algunos que ya están inmersos en este ejercicio de escribir, ¿cuáles serían esos textos avanzados para llegar a la crónica? Arranquemos primero con los que quieren empezar a escribir. ¿Por dónde deberían arrancar? Ok. Para empezar, creo que tienen que leer y leer y leer, ¿no? O sea, a partir de que uno empieza a hacerse cercano a este género, pues uno empieza a ver cómo lo hace un escritor, cómo se acerca a ciertos temas, qué posibilidades hay de explorar alguna atmósfera, por ejemplo, el estilo. Creo que leer es básico, y una vez que ya se tiene como uno ya se empapó de estos textos, pues inevitablemente es como una reacción natural, mientras vas leyendo, decir, yo puedo decir esto, y a mí me pasó tal cosa similar, y yo podría hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil separar, o sea, solo leer y no pensar en qué puedes escribir tú, sobre todo cuando lees con ese objetivo. Entonces creo que es el paso inmediato y que además es natural y va a suceder, ¿no? Entonces leer primero y después pensar en qué puedes escribir. Ahora, en una situación normal, yo diría que pues salgas a explorar tu entorno, ¿no? O sea, la crónica no necesita que suceda en un país extranjero o en una ciudad grande. O sea, la crónica está en cualquier lugar, en tu misma casa. O sea, tal vez tú puedes tomar un objeto de tu casa que te genera cierto vínculo, te evoca algún recuerdo, y ese ya puede ser una crónica, ¿no? Entonces hay mucho de lo que te rodea que te permite llegar a escribir una crónica sin necesariamente explorar físicamente otras cosas, ¿no? Y para los que ya son mucho más expertos, creo que algo importante y que recomendaría es mostrar sus textos a muchas personas, ¿no? Si bien la publicación no siempre está al alcance de todos, porque no siempre depende de uno, sino de pues, las líneas editoriales, ahorita en la pandemia pues ni se diga, sí que aprovechen y mostrar sus textos a las personas. O sea, hay veces que uno no logra dimensionar lo que uno escribe hasta que otro lo recibe, ¿no? Y entender su alcance. Entonces hay veces que para ti puede ser muy claro o muy básico o muy simple lo que estás diciendo, y resulta ser algo que una persona recibe y entiende de otra manera, tal vez, y me ha pasado, ¿no? O sea, hay veces que estoy leyendo y más bien le muestro la
la crónica o mis textos a amigos o a conocidos y si me dicen como, está interesante, pero mejor explora un poco por allá. O este texto me parece muy bueno, pero ten cuidado con esto que aquí parece que estás hablando como en una perspectiva clasista o con un tema de género, porque al final son cosas que tenemos como inmersas, vienen desde nuestra educación y pues uno tiene esta ceguera de respecto a sus propios textos. Entonces, una mirada externa siempre va a darte una perspectiva que tienes que tomar con mucho criterio. O sea, también hay que saber de quién viene y en qué nivel se hace esa crítica. Y también tú ponerlo en la balanza, ¿no? O sea, hay veces que la gente te dice, es que aquí describiste mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, es que es importante esa descripción. Entonces, muchas gracias por tu crítica, pero la considero, pero el texto se queda. ¿No? O sea, saber hasta qué punto la mirada del otro la aceptas y enriquece tu texto, y hay veces en las que no sucede. Bueno, precisamente en eso que hablas de poder, de colocar a disposición esos textos para que otras personas los lean, nos den su opinión y precisamente nos hagan ver esas cosas que uno, precisamente por estar tan inmerso, pierde de vista. Digamos que, ¿cuáles serían esos tips o esas cosas que uno como buen cronista tiene que aprender a identificar cuando ya escribe su crónica o la quiere publicar y mostrársela al mundo? O sea, ¿te refieres a qué te dice que ya está listo el texto para salir? Dice, ya está a punto. O sea, este niño se lo va a presentar al universo. Híjole, pues ahora sí que depende de muchas cosas. A veces creo que un texto no está terminado hasta que lo vuelves a leer 10 años después, o un año después, o una semana después, y te das cuenta de que no. Es muy complicado definir eso. Supongo que tiene que ver con un poco la seguridad del mismo escritor. Yo soy editora de libros, entonces me pasa mucho que un libro ya está listo, está terminado desde el punto de vista editorial, pero el autor no lo suelta. O sea, le cuesta decir, está bien, este es el libro, como dices, este es mi bebé, estás libre para el mundo, pero no siempre sucede, y uno como autor pues está lleno de inseguridades. Siempre es un riesgo publicar porque nunca hay un texto perfecto ni pulcro del todo. Entonces uno tiene que aprender como a soltar los textos con un margen de error y asumirlo. Y nada, pues leerlo y leerlo y leerlo y estar seguro de que está bien como lo dices, y que si de pronto después cambias de opinión, está bien. O sea, se vale cambiar de opinión y decir, bueno, pues ahora hagamos una segunda edición y ahora voy a corregir X o Y punto que siento que no quedó bien aceitado, que no encajó perfecto, o esta parte ya no me gustó, pero puedo mejorarla de tal manera. Entonces, esa es la ventaja de las publicaciones. Siempre te permiten hacer nuevas ediciones, y creo que con cada edición pues se va mostrando un escritor tal vez un poco más maduro, y la publicación digital pues es mucho más fácil, ¿no? O sea, se actualiza el archivo y ya está. Claro que sí. Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación de Conversaciones 30 Minutos acá en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. No sé si tienes un último libro recomendado para quienes van a ver esto y nos van a escuchar. Uy, no lo sé. ¿Qué les puedo recomendar? Pues les recomendaría leer mucho a Fernanda Melchor. Creo que ella es una escritora que en este momento escribe, con la que uno se puede interactuar, que eso es importante a veces, y tiene un estilo increíble, muy fluido, con un estilo diferente que probablemente no se ajusta a la gramática y a la redacción canónica o normativa. Entonces creo que
esta narración cercana a la oralidad, bueno, a mí me gusta muchísimo y se disfruta mucho, fluye el texto y las imágenes que va creando son muy ricas. Entonces creo que les podría gustar muchísimo. Por supuesto está la crónica en su libro de crónicas, Aquí no es Miami, y también está su novela Temporada de Huracanes, que pues ha ganado muchos premios a nivel internacional. Entonces se los recomiendo mucho. Ana, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias, Olga. Gracias al Sistema de Bibliotecas de Medellín y pues esperemos vernos pronto otra vez. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto.